porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Bienvenido, recuerde, haga preguntas que tengan que ver con la Biblia. De eso se trata este programa. Preguntas y respuestas bíblicas en este año 2020. Esperemos que hasta donde llegue este programa sea de bendición y edificación para sus vidas. Vamos a leer la palabra del Señor. Me gustaría leer un párrafo bíblico que todos conocemos y es 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Si usted está en su casa, puede abrir la Biblia conmigo para que leamos la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 14, vamos a leer hasta el 18. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice la Biblia así: recuérdales esto, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales, un recordatorio del apóstol Pablo a Timoteo, que era pastor, que le recordara a los hermanos o a los líderes que estaban en Éfeso que no contendieran sobre palabras, no sobre la palabra de Dios, sino de palabras, cosas que palabras, como decían ahí, palabras de hombre, palabras humanas, que no contendieran sobre ese tipo de cosas, que eso lo que era para perdición de los oyentes. Amén. Así que recuérdales, era un recordatorio, y le dice a él: procura, si tú vas a hablar, si tú te vas a preparar, vas a predicar, vas a enseñar, procura, dice, con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Oiga, como obrero, porque esos son los hombres de Dios, obreros, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra, y estas no son palabras de hombres, esto sí es la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Lo que está escrito, la Biblia, la palabra del Señor. Amén. 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Profanas, palabras vagas, palabras de la calle, palabras sucias, palabras corrompidas, palabras malas, profanas, perversas, etcétera, etcétera, como quiera llamar. Y vanas palabrerías, algo que tiene que ver con la palabra de Dios o con el estudio de la Biblia, porque conducirán más y más a la impiedad, a los argumentos humanos, conducen más y más a la impiedad. Y el 17, la causa por qué Pablo le dice esto a Timoteo, aquí está: y su palabra carcomerá como gangrena, como cáncer. Este tipo de palabrerías, este tipo de argumentos vanos en la que la gente, en aquel tiempo y hasta hoy en día, en este tiempo que vimos, lo que la gente comenta, ¿no? Esto es como un cáncer que va carcomiendo. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, dice Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo, ahí está, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Amado oyente, hermano en Cristo, hermana que me escucha en esta hora, ese es el mismo problema que hoy tenemos en esta generación, en este siglo en el que vivimos.
a causa de las palabrerías de los hombres, palabras, argumentos, inventos, interpretaciones humanas de ciertos personajes que hoy exponen la palabra de Dios. Por causa de ellos es que hoy miles de personas se han apartado de la fe y no quieren saber nada del Evangelio. A causa de este tipo de palabrerías que lo que hacen no es conducir a la gente a Dios, sino apartarla de Dios. Es que miles de personas hoy se han apartado de la fe y lo que supuestamente hoy le llaman cristiandad es a masas humanas o a grupos de personas que su fe está fundamentada en la que un ser humano les ha enseñado y no en lo que la bendita palabra del Señor enseña. Por eso es que a causa de Himeneo y Fileto, Pablo dice claramente que se los entregó a Satanás. Se los entregó a Satanás. Acá en la primera carta dice que se los entregó al diablo para que aprendieran a no blasfemar, a andar enseñando lo que ellos ni tan siquiera entendían. Estar enseñando en aquellos tiempos que la resurrección ya se había efectuado era sencillamente decir, ya de nada sirve ser cristiano, de nada sirve llamarse ser hijo de Dios, de nada sirve trabajar, servir en el reino del Señor, de balde sirve creer en Jesucristo. En otras palabras, ya no hay esperanza para los que se dicen ser cristianos. Eso por supuesto que era un mensaje diabólico. ¿Cuántas personas hoy en día han dicho y están enseñando que no existe arrebatamiento de la iglesia? Están enseñando que ya el arrebatamiento ya se efectuó. Entonces, ¿para qué? Entonces ya no hay esperanza en el Evangelio. Bueno, esencialmente, en aquel tiempo del apóstol, surgieron personajes como Himeneo y Fileto. Acá en la primera carta, Pablo le dice a Timoteo que a Himeneo y a Alejandro los había entregado a Satanás. En el capítulo 1, el versículo 20, de los cuales son, dice, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Himeneo era un personaje empeñado en decirle a los creyentes de aquel entonces, ya no esperen resurrección, ya qué tiempo se llevó a cabo la resurrección. Y Pablo, este tema se extendió tanto por medio de estos falsantes en aquel entonces que confundieron la fe de los corintios y también de los de Tesalónica. Y Pablo les dice a los hermanos de Corintio que si ellos no esperaban la resurrección y que si Cristo no resucitó, pues entonces vana era nuestra fe y que estábamos negando la palabra del Señor. Así que esto en aquel tiempo confundió, perturbó a las iglesias que este hombre había con trabajo y empeño había fundado por gracia de Dios. Eran confundidas por falsantes, gente vana, gente que tenían la conciencia, como él dice, ya cicatrizada, ya no sentían nada, no tenían ningún temor de decir cualquier tontería en aquel entonces, porque ya la conciencia de ellos ya estaba muerta completamente, cicatrizada. Entonces le dice a Timoteo que tenga cuidado con estas personas, que se olvide, que deje de andar pretendiendo ser famoso por lo que expresa. Eso es lo que hoy se vive, eso es lo que hoy se mueve en los medios de comunicación, como son estos medios masivos como redes sociales. Vamos a quien dice mejores cosas, porque ese que dice mejores cosas es el que va a tener mejores seguidores. Amigos, hermanos, esto es lo que hoy estamos viviendo en este siglo. Personas que quieren conseguir aplausos, seguidores por lo que dicen. ¿Por qué? Por decir cosas nuevas, cosas que llaman la atención. Y esas cosas están completamente apartadas, separadas, ajenas a la palabra bendita del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, evite ese montón de palabrería vana, que eso es lo que va a conducir más y más es a la impiedad, a que la gente se vuelve impía antes que se vuelva santa, que vive en santidad o practique la santidad. Así que evita esas cosas y evita estas personas como son Himeneo y Alejandro, que se apartaron de la fe y trastornan la fe de muchos, enseñándole a la gente que ya no hay resurrección. Y si no hay resurrección, entonces vergüenza me daría de estar aquí hablando de Jesucristo. Pero yo creo que si usted es cristiano, y yo creemos que si ahorita morimos en el día que Cristo aparezca por su iglesia, nos va
a resucitar juntamente con aquellos que estén vivos. Nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y esa es nuestra esperanza, esa es la predicación, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción de que Jesucristo viene por su iglesia. Así que si usted es de los que esperan al Señor Jesucristo, no se deje engañar por ese montón de tonterías, palabrerías que hoy se dicen, que en vez de edificar a la iglesia, la están llevando a la impiedad, a la mundanalidad, al liberalismo. Así que vamos a comenzar. Haga sus preguntas. Ya voy a entrar a las páginas para ver, leer sus preguntas y poderles contestar. Creo que no va a tocar solo. Bueno, dice por acá, me envían un texto. Recuerda, ahí está el teléfono. Usted puede enviar un texto al 832-512-8475. Aquí lo puedo leer como me lo están enviando por acá. Y también en el chat. Ya voy a entrar a las páginas para leer el chat de Facebook y de YouTube para empezar a contestar sus preguntas. Vamos a contestar con la primera que me están enviando por acá. No sé quién es, hermano o hermana. Dice por acá: bendiciones, hermano. ¿Qué opina de los pastores que ya no hablan del pecado y de la venida de Jesucristo? Bueno, estos son los himeneos que acabo de estar diciendo ahorita. Personajes que ya le hacen ver a las personas en sus iglesias, en sus congregaciones, que, en otras palabras, sus congregaciones no tienen nada que ver con lo que realmente la iglesia profesa. El apóstol Pablo dice que la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Columna, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna y baluarte? Columna es el sostén, baluarte es la defensa del evangelio. Pablo dijo: yo fui puesto para la defensa del evangelio. En otras palabras, si la iglesia ya no sostiene la verdad y no defiende la verdad, eso no se le puede llamar iglesia. Un ministro que se llama pastor, predicador, evangelista, misionero, lo que sea, si no reprende el pecado, si no predica la palabra del Señor, si no anuncia a la gente la venida del Señor Jesucristo, ese no es pastor. Ese sencillamente es una persona que está puesto allí para vivir, para pasar la vida y reunir personas, hacerles ver que están bien, pero no reprende el pecado. Y la Biblia dice que donde no hay reprensión, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Y cuál es la profecía? Las mentiras de un falso de este tiempo llamado profeta. No, la palabra de Dios. Donde no hay predicación, exposición de la palabra de Dios como está escrita, pues el pueblo se desenfrena. Entonces eso ya no se le puede llamar iglesia, sino un club social. Así que la iglesia es aquella que sostiene la verdad. Jesucristo es la verdad, murió por la verdad. Si nosotros no reprendemos el pecado, entonces no somos predicadores, porque la iglesia es luz de este mundo. La iglesia es la que predica la verdad. Somos anunciadores de esta verdad, de la verdad que es Cristo Jesús, el mensaje de salvación. Entonces, nosotros predicamos la verdad y defendemos la verdad. Entonces, si predicamos la verdad y no reprendemos el pecado, entonces estamos diciendo que estamos de acuerdo con el pecado o con el estilo de vida torcido de las personas. Entonces, si ya no se predica, ya no se reprende el pecado en las iglesias y ya no se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted le puede llamar a la iglesia a un lugar así? De ninguna manera. O a un grupo de personas así, de ninguna manera. Así que los pastores tenemos que reprender el pecado. Así Dios le dijo a Ezequiel, que lo había puesto como atalaya para que reprendiera el pecado de los pecadores y que también exhortara a los santos a no practicar el pecado. Así que de eso se trata la iglesia. Si la iglesia no reprende el pecado ni defiende la verdad, eso no es iglesia. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir por acá entonces a las páginas del Pastor Carlos Fuentes en YouTube y de la Generación del Rapto para ver si hay preguntas por acá. Gloria al Señor.
Pregunta por acá a Dani López. Dice, Dios le bendiga, hermanos, pastor. Quiero que me enseñe este versículo y cómo puedo ayunar o cómo es el ayuno. Isaías 58. Isaías 58, el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Vamos a ir por acá, Isaías capítulo 58. El Señor reprendió a Israel por este estilo de vida mundano en el que vivían. Ayunaban, oraban, hacían un montón de sacrificios al Señor y todavía reclamaban que Dios no los escuchaba, que Dios no les reprendía, que Dios no los oía, que Dios no contestaba sus peticiones, y el Señor dice, ¿y cómo yo les voy a oír? ¿Cómo voy a contestar sus peticiones? ¿O cómo yo me voy a agradar de lo que ustedes hacen si ustedes están en pecado? Y todo lo que hacen, lo hacen en pecado. No voy a leer todo el capítulo, pero ese es el tema de este capítulo 58. Y dice el Señor a Isaías, voy a leer el versículo 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Estaban en rebelión contra Dios y en pecado, por supuesto. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Oiga, me buscan cada día como que, en otras palabras, se acercan a mí como que nada han hecho y están separados de mí. Así están las iglesias hoy en día. La gente se acerca a Dios y ni tan siquiera tiene temor, ni tan siquiera se arrepiente, se reconcilia. No, como que nada ha pasado y haciendo cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. Así está Israel. Oiga, me buscan cada día. Se congrega la gente y ha hecho un montón y viviendo en pecado y como que nada sucedía. Ahí están en la iglesia. Los llamas enfrente a que se reconcilien, por aquí la gente por acá les sale. No les importa. Así está Israel. Toda esa historia sencillamente están repitiendo. Oiga, me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que tuviera derecho de pedirme a mí respuesta de lo que quieren. Que no, dice, y que no hubiesen, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En otras palabras, me piden que los defienda ante sus adversarios, que defienda su causa, que pelee por ellos, etcétera, etcétera. Como que realmente tuvieran derecho para hacer eso. Y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. O sea, hice tantos ayunos y no recibí nada del Señor. Escuche usted que hizo la pregunta. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno, buscad vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. En otras palabras, eran personas que oprimían al pobre, a los esclavos y estaban abusando de sus súbditos y todavía decían, no hemos hecho nada, no estamos haciendo nada malo, somos hijos de Dios. Como hoy en día hay personas que tienen compañías, tienen nombre cristiano, le están robando a los clientes, le roban a sus trabajadores y todavía vienen a levantar las manos delante de Dios como cristianos, como empresarios, y son un atajo de ladrones. Así estaba Israel. Oiga, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Oiga bien, he aquí que para contiendas y para debates, o sea, para pleitos ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Dios está diciendo, arrepiéntanse y luego oren para que yo los pueda escuchar, porque Dios no escucha a ningún pecador. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y le dice el profeta, de parte de Dios, le dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco,
que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Los judíos ayunaban así, se echaban ceniza en la cabeza, se ponían unas ropas ásperas y se ponían en las plazas públicas, su rostro todo demacrado, no se bañaban, para hacerle ver a la gente, hipócritamente, hacerle ver a la gente que eran tremendos consagrados a Dios y que estaban humillados ante la presencia del Señor. Entonces el profeta le dice: ustedes llamarán ayuno a esto, llamaréis ayuno agradable a Dios esto que ustedes hacen. Y les dice, oiga bien lo que les dice: no es más bien el ayuno que yo escogí. Aquí está el verdadero ayuno, cómo uno debe ayunar, por qué uno ayuna y cómo uno debe ayunar. Ahí va la respuesta, Dani. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Para qué es el ayuno cristiano? El ayuno cristiano es para humillarnos ante la presencia del Señor en primer lugar. En segundo lugar, para humillar nuestro cuerpo, nuestra carne. ¿Cómo se humilla nuestra carne? Bueno, pues no dándole comida ni bebida. El ayuno debe ser en seco. Así lo enseña la palabra. Así ayunó Moisés y así ayunó nuestro Señor Jesucristo por 40 días. Así ayunó la iglesia primitiva. Era en seco, sin agua y sin comer. Así se aflige la carne. Dice, es más bien el ayuno que yo escogí desatar, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. ¿A dónde están esas ligaduras? En nuestra carne. Cuando sentimos que nuestro hombre viejo quiere resucitar y quiere atarnos, esclavizarnos al pecado, a enredarnos, a volvernos a atar a lo que antes éramos, dice, no es más bien desatar las ligaduras de impiedad. Para eso es el ayuno. Cuando uno se siente oprimido, como que se quiere, como que está atado otra vez a la carne, como que la carne hay que meterse en ayuno, en oración, en ayuno, en búsqueda ante la presencia del Señor, para que se rompan, para que se destruyan esas ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad son esos deseos que quieren llevarnos otra vez al cautiverio, al pecado, aquellas adicciones que un día el Señor rompió en nuestra vida y ahora quieren volver y como que queremos volver a esas prácticas, a esos vicios, a esas ataduras del diablo que antes teníamos. Allí es donde tenemos que meternos en ayuno como cristianos. Ahora, si ya lo está practicando, ¿para qué se va a meter en ayuno? Así estaba ayunando Israel, estaban en pecado y ayunando. No se puede ayunar en pecado. Es cuando sentimos que estamos siendo seducidos, que sentimos que nuestra carne nos quiere llevar otra vez al pecado. Es cuando sentimos que esas tentaciones, esos dardos del diablo, esas ofertas de Satanás nos quieren otra vez meter. Allí es donde tenemos que meternos en ayuno para que el Señor nos fortalezca y que este hombre viejo sea atado. Dice, ligaduras de impiedad. Dice, soltar las cargas de opresión. Hay veces que uno como cristiano se siente completamente cargado, oprimido, como que no quiere uno avanzar, siente como un peso. Eso dice el escritor a los hebreos, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos atrapa, que nos amarra, y que caminemos, corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante. Entonces de eso se trata, las cargas. Cuando uno se siente oprimido, cargado, vamos en ayuno. ¿A qué me refiero? Que no quiere buscar de Dios, que no quiere orar, que no quiere ayunar, que no quiere congregarse, que no quiere hacer la voluntad del Señor. Hay que meterse en ayuno. Tal vez no tenga ningún pecado horrendo. Métase en ayuno para que el Señor lo liberte y usted pueda servirle al Señor. Y lo que usted haga va a ser agradable ante la presencia del Señor. Para eso es el ayuno. El ayuno es un arma que nos ayuda a pelear contra nuestro propio yo, contra nuestro propio hombre viejo, nuestra carne, en otras palabras. Cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados. Oiga, dejar libre a los quebrantados. Cuando usted ayuna y cuando usted se somete a Dios y usted hace un verdadero ayuno, y no sé cuántos días, no sé si son 3, 7 o 21 o 40 días, yo no sé, o 3 días o 5 días. No hay un número de días que usted puede ayunar. Usted determina cuánto va a ayunar y usted lo hace con Dios nada más, con Dios. Usted determina todo ese tiempo que usted ayuna y usted lo hace bien. Pues eso es ante libre, aleluya. Usted que tenía su
su espíritu quebrantado, humillado ante la presencia del Señor. Y ahora cuando termina el ayuno y lo hace correctamente, se va a sentir libre. Y dice lo último, y que rompáis todo yugo. Todo yugo. El yugo es una atadura. El yugo es algo que se pone en la cabeza de un buey para enyugarlo con otro y ponerlo a trabajar. Hay veces que el diablo quiere poner yugos de opresión, cargas en nuestra vida, y incluso si nos descuidamos espiritualmente, nos sentimos como enyugados, como atados. Y para eso es el ayuno, para romper toda atadura y cadena del diablo. Así que ese es el ayuno verdadero. Hay personas que ayunan de una manera incorrecta. ¿A qué me refiero? Que ayunan en pecado, ayunan en el trabajo, ayunan en el negocio, mientras la cabeza, la mente la tienen ocupadas en sus negocios, en sus ganancias, o aquel en su trabajo, en su compañía, aquel en su empleo. Otro que hay gente que dice ando en la playa y ando en ayuno. Otros que dicen estoy en ayuno pero estoy comiendo ensalada y estoy tomando agua. Mentira, eso no es ayuno. El ayuno de la iglesia, oiga, de la iglesia, no estoy diciendo de cualquier grupo religioso, falso. El ayuno de un verdadero cristiano es como lo practicó nuestro Señor Jesucristo y como lo practicó Moisés. Y lo practicó la iglesia primitiva, lo practicó Esther, lo practicó Daniel. El ayuno, Daniel ayunó por 21 días sin comer y sin beber. Y ustedes saben lo que desató ese ayuno, una guerra entre demonios con los ángeles del Señor, porque un ángel del Señor, en este caso el ángel Gabriel, venía con un mensaje a Daniel y hubo una gran batalla en la atmósfera. Pero era un hombre que estaba humillado. Verdaderamente así debemos ayunar, como ayunó Daniel. El ayuno es consagración. No puede usted andar trabajando y ayunando. Usted se va a morir de una úlcera, porque mientras usted trabaja, su cuerpo tiene que estar recibiendo agua y alimento. Eso es ir en contra de la ley natural del cuerpo. Así que ayuno es consagración. Es determinar pasar un tiempo en la presencia del Señor, el que usted decida. Pero no me venga que son 4 horas o 8 horas o 10 horas como hoy en día la gente ayuna. Eso no es ayuno, hermano. Eso no es ayuno. El ayuno tiene que por lo menos ser el mínimo ayuno que vale la pena hacer, es de 3 días. Pero un ayuno de 12 horas o de 8 horas, no, eso es una sinvergüenzada. Un verdadero ayuno es un tiempo que usted aparta para meterse con Dios, esconderse en la presencia del Señor por alguna petición, por algún conflicto que está pasando o también por alguna necesidad en su alma. No me venga que va a ayunar por esto, por lo otro. No. El ayuno es por buscar la presencia del Señor y por una necesidad que uno tiene en su propia vida espiritual. Es para fortalecimiento espiritual. El Señor, antes de comenzar su ministerio, ayunó. Moisés, para buscar dirección, ayunó. Daniel, por supuesto, 40 días y 40 noches, nuestro Señor Jesucristo y Moisés. Daniel ayunó 3 semanas. ¿Por qué ayunó Daniel? Por buscar la sabiduría y la explicación de lo que Dios tenía preparado para Israel y de las cosas que iban a acontecer en el futuro. En otras palabras, a Daniel Dios le reveló un pequeño apocalipsis, si lo quiere entender así. Siempre que hablamos de Apocalipsis, hablamos de Daniel, porque Dios le reveló a Daniel lo que iba a suceder hasta la manifestación del anticristo, todo lo que iba a suceder y va a suceder todavía en los tiempos postreros. Así que así se debe ayunar, con propósito. Gloria al Señor. Voy a otra pregunta. Vamos a ver si tenemos preguntas por acá. Gloria al Señor. El ayuno también podemos ayunar un día 24 horas. La mayoría de los creyentes ayunamos 12 horas, de 6 a 6, de 6 de la mañana y entregamos a las 6 de la tarde. No estoy diciendo que no sirve ese ayuno. Sí, es que todo lo que hagamos con fe es aceptable delante de Dios.
Pero hay gente que se pasa, que dice voy a ayunar 6 horas, voy a ayunar 8 horas. Ya eso ya también es el extremo. Pero vale la pena ayunar 24 horas, que es un día completo, Luego 3 días, luego 7 días, luego 21 días, 3 semanas, como Daniel, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy en día se practica mucho el ayuno de 12 horas o de 24 horas. Cada quien es de cómo lo haga. Es como la oración. La oración no se mide por las horas que uno ora, sino por la forma como oramos. Así también puede ser el ayuno. Vamos a otra pregunta por acá. ¿Cómo dice? Bendiciones, pastor. ¿Cómo podemos distinguirnos con los testigos de Jehová, ya que ellos tampoco celebran la Navidad y el Día de los Muertos, para que la gente no nos confundan con ellos? De ninguna manera la gente va a confundir la iglesia con estos grupos muertos, como son los testigos de Jehová o los mormones o los... ya para qué voy a decir. La iglesia es inconfundible, la iglesia es incomparable, la iglesia es santa, la verdadera iglesia, por supuesto. Así que los mormones creen en Joseph Smith, los testigos de Jehová, su líder es Russell, nuestro líder es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no predicamos de Russell, ni de Joseph Smith, ni de la líder que siguen los adventistas, ni de el líder que siguen los musulmanes, ni a Mahoma, ni a Buda, ni... Nosotros somos predicadores de Jesucristo. Pastor, pero los testigos ahora hablan de Jesús también. Bueno, ahora, miren, los testigos de Jehová han venido con una evolución hipócrita, falsa, desde mucho tiempo atrás. Antes decían que Jesucristo era el arcángel Miguel. Antes decían que el Espíritu Santo era una ¿cómo se llama? Una energía. Ahora han venido evolucionando. Ahora, ¿para qué? Para confundir a la gente. Pero no, el agua no se puede mezclar con el aceite. Todo es como los católicos. ¿Quién oía a un católico predicar años atrás? 20 años atrás, 10 años, 15. Nadie oía un católico predicar. Ahora hay predicadores católicos. Ahora, ¿y cuál es la trampa del diablo? Para que la gente diga, ahora también los católicos son predicadores. No, mis amigos, el agua con el aceite no se mezcla nunca. Nunca. Aunque la bata con un batidor, mixeador, no se puede mezclar. Estas personas usan el nombre de Jesucristo para engañar, usan la Biblia para engañar, pero nosotros sabemos que los testigos de Jehová han implementado su propia doctrina, su propia Biblia. Ellos no creen en el infierno, ellos no creen que la tierra va a ser quemada con los cielos. Dicen que eso es mentira, que la Biblia no lo dice, y la Biblia lo dice muchas veces, lo dice claramente. Así que estas son falsas religiones. No voy a entrar en detalle porque esto es un programa de preguntas y respuestas, no de temas bíblicos, ya que esto es muy extenso. Pero no, de ninguna manera. Todas estas falsas religiones siguen a un líder muerto. Nosotros seguimos a alguien que resucitó al tercer día. Su nombre es Jesucristo. Así que es inconfundible la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a otra pregunta por acá. Vamos a ver. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están ahí conectados. Vamos a ir por acá si tenemos mensajes. Recuerden, pueden enviar sus mensajes al teléfono que está en pantalla. Ahí está 832-512-8475. Usted puede enviar sus preguntas y aquí las voy a leer, como voy a leer las preguntas de los hermanos que me están enviando por acá. Igual también usted puede llamar, si gusta llamar, ahí está el teléfono y aquí puedo tomar su llamada.
Gloria a Dios. Pero vamos a... Vamos a leer acá el mensaje. Pastor Selvin, ¿está por ahí? Amén. ¿Ya rato está por ahí o viene llegando? Ya ratito estoy viéndolo. Perdone, pastor, es que se me desconectó la otra computadora donde tengo el enlace. Pero qué bueno que ya está aquí. Perdón. Pastor Selvin, estamos contestando preguntas acá y qué bueno que ya se unió usted, así que vamos entonces a saludar a los hermanos que están ahí en la... Adelante, pastor. Amén. Gloria a Dios. Es un honor, es un privilegio estar nuevamente, pues poquitito tarde, pero hubo problema en la conexión. Primero era yo el que no tenía señal acá de que me envía el pastor Carlos, y luego pues yo logré conectarla y el pastor no se había dado cuenta que ya estaba yo allá. Pero lo importante es que estos minutos que voy a poder compartir en el programa, pues sea de bendición y de edificación. Pastor Carlos, es un privilegio estar aquí nuevamente con usted. Amén. Para mí también, Pastor Selvin, como que no me hallo solo, pero bueno, aquí estoy haciendo la fuerza. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, pastor, con las preguntas. Dice por acá, Dios le bendiga, hermano, una persona puede tomar privilegio o ejercer un privilegio a una pareja cuando su cónyuge o no... Bueno, esta pregunta la contesté la vez pasada. Perdónenme, hermana, esto lo contesté la semana pasada y dije claramente que para que una persona sirva en la iglesia es necesario estar casado. 1 Timoteo, capítulo 3. Ahí están los requisitos para que un diácono o líder sirva en la iglesia. Vamos a hacer una llamada por acá. Dios le bendiga. Está al aire. Bendiciones. Uno dice que repítanos su pregunta porque no estábamos escuchando. Adelante. Dice muchos que, por ejemplo, los judíos están esperando que venga el Mesías, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no sabemos que Cristo ya vino y nosotros esperamos su venida. Y yo quiero que me explique, la pregunta mía es, porque a veces en el pueblo hay mucha confusión. Hay una iglesia que te dicen de que también dice que va a venir, ¿cómo se dice? Uno dice que vamos a pasar la gran tribulación, otros dicen que no. ¿Cómo entiende usted eso? Bueno, el que quiera pasar la gran tribulación está bien. Nadie tiene el que quiera pasarla, que la pase. Yo no, porque la Biblia me dice que no la voy a pasar. En varias partes de la Biblia el Señor le dijo a la iglesia a Filadelfia que la iba a librar de la hora de la prueba que iba a venir sobre los moradores de la tierra. Así que, porque había guardado la palabra de su paciencia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo, el mensaje a la iglesia Filadelfia. Amén. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso está hablando de la gran tribulación. Jesús habló de esa prueba que nunca en la historia humana había algo pasado, pero que iba a pasar. Está hablando de la gran tribulación y de eso está hablando aquí. Así que le dijo a la iglesia Filadelfia que la iba a librar.
como nos dice a nosotros, ya que la iglesia Filadelfia y Esmirna, en estos mensajes a estas 7 iglesias, es una representación de la iglesia verdadera. Así que también Pablo habla a los hermanos en 1 Tesalonicenses diciéndoles que el Señor no nos había puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que quiera creer que va a pasar la gran tribulación es libre de creer eso. Pero yo no lo creo, porque yo creo que el Señor Jesucristo nos va a levantar antes de eso. Usted debe creerlo también, ser cristiano. Yo creo también así, porque si tenemos que tener el fundamento en la palabra de Dios, no podemos nosotros atender lo que otros digan. Por eso yo siempre por eso es que yo agarro el ejemplo de Jesús, que Jesús en cierta ocasión no se fiaba de los fariseos, porque los fariseos, ¿te acuerdas que cuando los fariseos lo buscaron a una vez, dice que quisieron como pegarle, no sé cómo, pero por un despeñadero, no me acuerdo dónde está eso? En Nazaret. Pero no se fió de ellos, dice la Biblia, porque hoy en día hasta de uno mismo no tiene que desviarse, porque así es. Así enemigo... Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque si haces esto vas a salvarte a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias por su pregunta, hermano. Gracias, ok. Gracias. Gloria al Señor. Pastor Selvin, con esta pregunta que nos hicieron ahorita, que ya la hemos contestado varias veces, que si una persona puede ejercer un privilegio y sin estar, aun cuando su cónyuge no es cristiano. La Biblia claramente habla, Pastor Selvin, por medio del apóstol Pablo, dijo que si alguna hermana tiene un cónyuge que no es cristiano, que no lo abandone. Y eso no le impide servir a la hermana. O sea, ser cristiana a la hermana, pero ya predicar en una iglesia y ejercer un privilegio en la iglesia como maestro, predicador o misionero o evangelista, es necesario que respetemos las características del apóstol Pablo que da para los servidores en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Pastor. Sí, así es, hermano. Timoteo, o Pablo le dice a Timoteo, le habla sobre la conducta de las personas que van a ser servidores. Y en este caso, tanto el hombre como la mujer tiene la obligación de cumplir este estándar, donde nos dice una serie de requisitos. 1 Timoteo, capítulo 3, nos habla tanto de los pastores como de los diáconos y ancianos. Y las mujeres diáconas. Las mujeres también. Por eso dice en el verso 11, capítulo 3, verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Está hablando de mujeres que están dentro del servicio. Entonces, tenemos que ser ejemplo. Pablo le dice a Timoteo que tú dices presentándote como ejemplo en todo. Entonces, la palabra de Dios demanda que la persona que va a ser un servidor tiene que dar evidencias de que cumple y que vive de acuerdo a las normas bíblicas. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21 también del libro del Levítico, cuando se habla de los sacerdotes, de los que iban a servir en el santuario, Dios estableció una serie de reglas, inclusive dice que no podían contaminarse por un muerto, o sea, no tener contacto con un muerto. También dijo que no podía entrar en el santuario a presentar el pan y el juego. Dice, alguien que tuviera nube en el ojo, que tuviera, dice, su mano quebrada, que fuere cojo, que fuere, que tuviera algún tipo de defecto. Y esas cosas físicas que se establecían en el Antiguo Testamento, hoy representan para nosotros conductas
en cuanto a la integridad moral del servidor. Así es. Que, en el Antiguo Testamento había una serie de reglas que Dios demandaba. En el Nuevo Testamento, entonces también aparece. Así que es importante. Es importante. Así, o sea, pastor, yo pienso que si un hombre de Dios que todavía no está casado y Dios lo llama a un ministerio, Dios tiene poder para que arregle su vida a él. Él tiene que arreglar su vida. Si tiene su esposa y ya es su esposa legítima, pues ¿qué cuesta casarse, pastor? Porque uno tiene que, cuando uno se sienta a enseñar la palabra de Dios, uno tiene que ser ejemplo, como usted dijo, en todo. Imagínense yo predicando, predicándole a los casados, y yo no estoy casado, no estoy hablando que un soltero no puede predicar. Estoy diciendo que si yo tengo mi cónyuge y ya tengo con mi esposa 10 años, 5 años y no estoy casado, ¿qué cuesta casarse? Nada cuesta. Recordemos también en la semana anterior, pastor, en la semana anterior estuvimos explicando eso en 1 de Corintios capítulo 7, cuando dice, a causa de las fornicaciones, entonces dice, cada hombre tenga su propia mujer y la mujer su propio marido. Entonces, lo que está hablando es de compromiso, que el hombre tiene que tener compromiso con una mujer y la mujer con un hombre. Pero cuando hablamos de matrimonio, lo que estamos diciendo es que es un paso que se da para afirmar y para confirmar mi compromiso con mi cónyuge, que le estoy diciendo con eso, he decidido unir mi vida a la tuya para siempre. Por tanto, no estoy pensando en estar contigo por unos días y que luego me va a buscar otra. La persona que no se compromete de esta manera está dando un mal mensaje. Le está diciendo a la persona con la quien está, no me puedo casar contigo porque no estoy seguro que voy a vivir contigo toda la vida. Así que quiero dejar esta puerta abierta. Si en algún momento decido que no es conveniente vivir contigo, entonces me puedo buscar no, pastor, ya si hay personas, sabe que hay personas que tienen esa desvergüenza, que tienen ya 15 años juntos, pastor, tienen 3 hijos, y todavía usted les pregunta, oye, ¿por qué no se casan? Porque no estoy segura. Oiga, qué cara. No estoy segura, no estoy seguro. Y ya tienen 3 niños, 4 niños y 15 años ya de juntos. Oiga, es que sí, la verdad que los seres humanos somos un poco... Bueno, vamos a otra pregunta, pastor. Lo que está diciendo con eso es, tengo esperanzas de casarme con otro, de juntarme o de encontrar una más bonita o más guapo. Así que entonces lo que demanda en un servidor y en una servidora es que esté demostrando a los demás que su relación es seria, que no es alguien que está jugando. ¿Por qué? Porque el que está jugando en el matrimonio también juega con la iglesia. En algún momento deja la iglesia y se va al mundo de nuevo, porque no tiene compromiso. El matrimonio es un ejemplo de cómo es nuestra relación con Cristo y con su iglesia. Exactamente. Qué bueno. Gloria al Señor. Vamos a otra pregunta, pastor. Bueno, voy a ir a otra pregunta por acá. Dice por acá, ¿es correcto que en el culto de oración, en la congregación, le prohíban a los hermanos orar en voz alta? Yo no creo que eso se prohíba. ¿Por qué le van ¿por qué le van a prohibir? Si el culto de oración para eso es, para levantar la voz. Entonces, ¿cómo oran en silencio? Eso es incorrecto. Nadie le puede prohibir a nadie orar en voz alta. Ahora, pastor, cuando uno va a un hospital a orar por los enfermos y le dicen a uno, te vamos a permitir que ores, pero no puedes levantar la voz, porque hay personas que no aceptan eso. Y el protocolo del hospital dice que se debe respetar la privacidad de las personas aquí en este hospital. Bueno, uno debe decir amén, está bien. Y uno se sujeta. ¿Por qué? Porque está en un lugar que no es la iglesia, no es la congregación, no es la casa de oración. Entonces ahí uno debe orar en silencio y hacer el trabajo del Señor. Bueno, pero en la iglesia, pastor, para eso es la iglesia, para orar como uno quiera, ¿no? ¿Por qué le van a prohibir? Sí,
Yo pienso, pastor, que tiene que haber un equilibrio, porque hay momentos tal vez en que hay personas en la congregación que levantan demasiado la voz para llamar la atención, para perturbar. Para perturbar, y hay otros que tal vez están orando en silencio, que están quebrantados en el altar, y que gritos de una persona que lo que quiere es que todo el mundo se dé cuenta de que está orando. Entonces eso sí creo que puede ser aconsejable, y decirle, bájele un poquito el tono, porque si eso es así, pues tiene razón. Si eso es así, tiene razón. Pero entonces, vamos al punto, pastor. Yo creo que eso no sería orar, ¿no? Sí, ese sería llamar la atención. O sea, presunción. El asunto es que en ese caso está orando al estilo de los fariseos. Del fariseo, aquel que se paró en el templo, en el altar, y hablaba a modo que le escuchara hasta el ladrón que estaba en la entrada de la iglesia. Y Jesús dijo, no seáis como los fariseos que aman orar en público, en las calles, para ser vistos, y en este caso pues oídos por la gente. O sea, ellos trataban de llamar la atención, y eso es lo que está incorrecto. Entonces, pero de ahí, el que ores fuerte o que ores quedito, lo que sí es claro es que por muy fuerte que ores, no significa que vas a ser escuchado. Y por muy bajito el silencio que ores, no significa que tampoco por eso vas a ser escuchado. Entonces, las dos posiciones serían una equivocación. No importa cuánto volumen tú le des al grito. ¿Por qué? Porque si por sí no son esos gritos los que se escuchan en el cielo. En el cielo se escuchan los gemidos del Espíritu. Del corazón. El Espíritu lleva hasta el cielo, los traduce al lenguaje celestial. Entonces, si tú oras fuerte, no porque ores fuerte vas a ser escuchado más. Y si tú oras en silencio, tampoco significa que porque ores en silencio no te van a escuchar. Lo que significa es que debemos de hacerlo con el corazón, con el alma, conectados con el Espíritu Santo. Y si hay otras personas ahí cerca que están con una condición en silencio, orando con el corazón, porque la Biblia nos habla de que dice, oraré en el Espíritu, pero también dice, oraré con el entendimiento. Así es, y hacer todas las cosas en orden, ¿no? En orden, correcto. Otra cosa, pastor, es que tal vez, qué bueno que me aclaró ese punto, porque yo una vez estábamos en la iglesia y estábamos orando todos así, postrados en el altar, y cada quien orando normal, en un volumen normal, todo el mundo orando, no en silencio, sino orando. Pero luego levantó la voz una señora y dijo, yo soy tu sierva, ¿te acuerdas lo que yo hice por allá? Que mira, que el Señor aquí, y hermano, y allí sí tiene razón. Allí hay que callar a esa gente y enseñarle a ser ordenada en la casa de Dios. Allí tiene razón. A ser ordenado. Espero que esa no sea la pregunta aquí de la persona que nos escribió, porque si esa es, debe corregirse. Sí, ahora, si el pastor dice, aquí en la iglesia nadie tiene que alzar la voz, todo mundo ore en silencio, pues entonces allí está violentando el derecho de cada quien de exclamar al Señor lo que tenga a bien. Entonces, no podemos hacer eso. Ahora, hay que también diferenciar los tipos de oración o reuniones de oración. Por ejemplo, hay oraciones de guerra espiritual. Entonces, si nos vamos a reunir para guerra espiritual, pues entendemos que el diablo no conoce los pensamientos, que el diablo no puede ver nuestro corazón. Por tanto, para que los poderes de las tinieblas, para que los demonios puedan conocer lo que estamos haciendo, debemos alzar la voz. ¿Por qué? Porque es con la voz en alto que reprendemos. No reprendemos con el corazón, sino con la voz. Entonces, allí sí se merece levantar la voz. Pero si la oración, la reunión es estamos orando, buscando la llenura del Señor y conectados con el Padre, ¿para qué gritamos? Si entonces la oración es lo que sale del corazón. Entonces, hay que entender que la oración espiritual, conectada con el Padre, no necesitamos alzar la voz. Pero si es una oración de batalla, de guerra, pues entonces hay que levantar la voz. Entonces, todo es cuestión de que hay que ser dirigidos por la persona que tenga la sabiduría para decirnos de qué se trata, qué es el tipo de oración. Pero si estamos orando en una línea
y luego aparece otro reprendiendo, y allí es donde ya no, yo veo que eso no concuerda. Tenemos que estar en unidad, tenemos que tener, la Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe muy pronto, y entonces también dice que si 2 se ponen de acuerdo para pedir algo, dice Mateo 18, para pedir algo en la tierra será hecho. O sea, habla de ese poder que hay en el acuerdo, en la unidad. Pero si estamos en una oración, en una reunión de oración, y unos están clamando por peticiones, pero otros están reprendiendo al diablo, entonces al final de cuentas estamos divididos. Así que debemos de tener sabiduría para cuando nos reunimos, cuando se llama al tiempo de oración, conocer para qué estamos reunidos, por qué estamos reunidos, cuál es la línea de la oración que vamos a seguir, cuál es el propósito. Como cuando la iglesia oraba para la libertad del apóstol Pedro en el capítulo 12 del libro de Hechos, toda la iglesia dice estaba orando, pidiendo por la misma petición. Por esa. No, y qué bueno, pastor, porque yo creo, hacer. y nosotros lo enseñamos así. Yo no sé de usted cómo lo hace, pero yo le enseño a los hermanos cuando hacen culto de oración, porque es lo correcto, como usted dijo, que uno dirija la oración y los demás lo apoyen. Un hermano ora por las necesidades de los enfermos en la iglesia, en el mundo, por los hospitales. Otro hermano ora por la salvación de los perdidos. Otro hermano ora por las necesidades del ministerio. Y todo se haga decentemente y en un orden. ¿Por qué? Porque no somos ignorantes. Creo que todo el mundo debemos entender eso. Los demás acuerpando esa así oración. Es, apoyando. Amén. Así es, Señor. Así es. Amén. Así sea. En el nombre del Señor. Pero imagínese, como usted dijo, uno diciendo, Señor, salva a los perdidos. Y otro dice, Señor, dame una casa. Entonces ya es un desorden. Y Dios no es Dios de confusión. Vamos a otra pregunta, siervo. Amén. Dice, bendiciones, hermano. ¿Qué opina? Vamos a ver. Para tomar la Santa Cena del Señor, ¿tengo que estar bautizado? Por supuesto, 100% que sí. Porque el bautismo es la evidencia de que usted es cristiano. Si usted dice que es cristiano y no está bautizado, entonces usted tiene que procurar bautizarse, porque esa es la evidencia, eso es lo que manifiesta que usted ha decidido poner su confianza en el Señor Jesucristo y abandonar este mundo de maldad y de pecado. Así que una persona que no está bautizado no puede tomar la Santa Cena. Así dice el libro de los Hechos, pastor, que todos los que creyeron fueron bautizados y estaban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, compartían la cena del Señor, pero dice antes que estaban bautizados. No dice que alguien que no estaba bautizado no tomaba la Santa Cena. Sí, tal vez, pastor, hacer una breve anexión a esto en el aspecto de que recordemos que la iglesia primitiva o los orígenes de la iglesia, las personas en el momento mismo que creían eran bautizados. ¿Por qué? Porque era premiante bautizar a la persona, además que el bautismo era la confesión pública de lo que había sucedido internamente. Por tanto, bautizarse era como la señal hacia el predicador. La señal hacia el predicador de que verdaderamente se había convertido, porque si alguien se bautizaba sin haber sido convertido, sabía que tenía persecución y que lo iban a encarcelar, lo iban hasta matar. Y entonces dice, ¿para qué me voy a jugar la vida bautizándome si yo no soy cristiano? Entonces, como que era el reto para demostrar si realmente eres cristiano y estás aceptando este camino, bautízate. Ahora, en el tiempo nuestro, la mayoría de congregaciones no practica el bautismo de esa manera, por el hecho de que hoy es tan fácil para la gente levantar su mano y decir que acepta a Cristo. Por tanto, lo primero que hoy se hace es que a la persona le instruyen en cuanto a los conocimientos, a la doctrina, para que revise a ver si realmente se convirtió o no se convirtió. Por tanto, esto requiere en la mayoría de congregaciones que hoy haya un tiempo entre el arrepentimiento y el bautismo. Entonces, aquí la cosa sería,
Y si todavía en esa iglesia o en esa congregación donde esta persona se está congregando, no le han dado esa instrucción, que debería de ser inmediatamente esa instrucción. Entonces, pero suponiendo que se convierte hoy o se convirtió este domingo y resulta que el otro domingo hay la cena del Señor, y porque en la iglesia no se ha efectuado un bautismo y esa persona no se ha bautizado, aunque él sabe que se arrepintió, aunque él de corazón quiere, si viene el Señor se va. Entonces, pienso yo, ¿cómo le voy a negar la cena del Señor a una persona que de verdad se arrepintió, pero que todavía por alguna razón no ha sido bautizado? Entonces, esos para mí el problema, pastor, es que uno entiende ese punto, entendemos ese punto de vista, pero el problema es que como uno no conoce el corazón de las personas, y no creo que una persona de testimonio que es cristiano en 2 semanas o en 15 días. Yo creo que la evidencia de un cristiano es el tiempo. Nosotros no podemos leer el corazón de las personas, y entiendo el punto de vista suyo. De hecho, hay ministerios hoy en día, yo creo que la mayoría ya no practican la Santa Cena, ya lo ven como algo anticuado, como algo que no tiene sentido, etcétera, etcétera. Pero a mi ver, eso no lo dice la Biblia, por supuesto, pero son puntos de vista los que estamos poniendo acá. A mi ver, yo pienso que tomar la Santa Cena debe estar 100% consciente una persona de lo que está haciendo. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que el que toma la Santa Cena debe saber 100% lo que está haciendo. Eso da a entender que no debe ser una persona recién convertida, aunque esté en el fuego del primer amor. ¿O por qué? Porque Pablo dice que el que no discierne bien el cuerpo de Cristo, dando a entender que no conoce muy bien el evangelio completo, no puede. Eso es lo que Pablo dice, no lo que yo digo. Okay, dice entonces, que está metiendo en un grave ¿cómo problema. responderíamos, pastor? ¿Cómo responderíamos entonces si una persona en la iglesia primitiva se entregaba a Cristo hoy y hoy mismo se bautizaba, y usted acaba de decir que puede tomar la cena del Señor si se está bautizado, porque debe de estar bautizado? Entonces el problema es que esa persona no tiene todo el conocimiento. Nosotros vemos en el capítulo 18 del libro de Hechos a un predicador llamado Apolos, que era predicador, poderoso en las escrituras, pero que no conocía algunas cosas del evangelio. No, entonces, pero una cosa, creo, cuando decimos discernir el cuerpo de Cristo, pastor, no estamos diciendo que debe tener todo el conocimiento. ¿Cuántos años le iba a uno a obtener todo el conocimiento? Le lleva años y años. Yo estoy hablando de conocer a Jesucristo a través de la verdadera conversión. O sea, no de tener todo el conocimiento de las Escrituras, sino de la verdad. Cuando uno obtiene una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Entiéndame el punto. Yo estoy tratando de responder el punto suyo, que en el punto suyo usted dijo, bueno, para tomar la Santa Cena hay que estar bautizado. Ahora, entonces, lo correcto sería que si la persona se convierte, bautizarle como lo bautizaban en la iglesia primitiva, inmediatamente. Pero yo le estoy poniendo el punto de vista mío, que si una persona, yo pienso que si una persona de corazón siente que ha recibido a Cristo y está convencido y me dice a mí, bautíceme, pastor, entonces debo de bautizarlo y puede tomar la cena del Señor. Pero si una persona... vengo yo y le digo, pero es que mira, es que estamos preparando unos hermanos que están recibiendo enseñanza para bautizarlos. Vamos a tener los bautismos el 20 o el 25 de enero. Y resulta que hay una cena, y entonces, ¿cómo esa persona, solo porque no está bautizado, si no lo bautizamos inmediatamente, sino hasta el 25, ¿por qué no debería tomar la cena del Señor? Bueno, yo no sé, en mi punto de vista, yo no lo, porque la Biblia no lo dice, pastor. Ni yo no creo. Por eso, entonces. Yo no creo que podamos dar una respuesta con respecto a esto, porque como le repito, yo no puedo decirle que la tome o que no la tome. Yo digo lo que Pablo expresa del cuidado de tomar la Santa Cena. Ahí es el punto, pastor. La Biblia dice en 1 Corintios 11, pruébese a sí mismo. Cada uno debe de probarse a sí mismo. No somos nosotros los pastores que tenemos que decirle, usted sí puede y usted no puede. Yo tengo que predicar y decirle la verdad. Si usted está en adulterio, en fornicación, si es mentiroso, si es estafador, si todo eso, usted todavía no es apto para tomar a ese Señor. Así que entonces yo creo que decir... Imagínese que entre un borracho a la iglesia que apenas está ahí y luego... Porque eso es lo que hacen hoy en las iglesias. Yo no estoy refutando lo que usted dice, no me atrevería a usar este programa para que no estemos refutando aquí cosas.
Pero digo lo que sucede hoy en día. Usted va a ciertas megas iglesias hoy en día, hoy hay Santa Cena. Todos los que están en el salón pueden tomar la Santa Cena. Perdonen los que me están escuchando, para mí eso es un desorden. Y yo creo que el cuerpo de Cristo no es un desorden, y tomarlo, entonces están haciendo lo mismo que hacen los católicos, que todo fornicario denle la hostia. Entonces yo para mí ese tema, respeto lo que usted dice, Pastor Selvin, y lo que cualquier hermano de los que están en sintonía puede decir. Yo respeto ese tema, ese punto para mí, esa celebración para mí tiene algo muy solemne, y yo creo que para mí eso no es un desorden. Correcto, pastor. Si es que yo no estoy contradiciendo lo que usted está diciendo, al contrario, usted no me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. O sea, yo quiero ir más allá de lo que usted dijo, porque usted dijo, no, si no está bautizado, no puede tomar la cena del Señor. Pero yo creería que es lo contrario, que el hecho de estar bautizado no le garantiza tomar la cena del Señor. Hay miles de que toman la Santa Cena y están en pecado, pastor. Bueno, entonces deberíamos de ser más claros en el punto de decir, no es estar bautizado o no estar bautizado, sino que debemos de probar cómo está nuestra vida delante de Dios, porque dice que el que come y bebe sin discernir, sin entender, sabiendo que está en pecado, dice, juicio come y bebe para sí. Para mí, el punto del bautismo no es el punto clave, porque si le decimos que porque no está bautizado no puede tomar la cena, entonces vendrá otro que diga, no, pero yo ya me bauticé, así que sí lo voy a tomar. No, aquí no se trata de que no es el bautismo, sino el corazón de la persona, cómo anda. Entonces, si una persona, pastor, se ha arrepentido de corazón y de corazón, así como el ladrón de la cruz, que de corazón demostró la fe, la convicción en Jesús, entonces no se le puede negar, así como a él no se le negó la entrada al paraíso solo porque no estaba bautizado. Yo creo que por eso no debería de negarse la cena del Señor. Ahora, si nosotros conocemos el testimonio de una persona que anda extraviado, que no es dado buen testimonio, bueno, yo le tengo que ser claro y decirle, oye, si usted no ha corregido su vida, usted está comiendo juicio y bebiendo juicio. Ya, Tanto, yo entiendo ese punto, Pastor Selvin. Selvin. Entiendo su punto, perfectamente lo entiendo. Como le repito, yo solamente no voy a dar ninguna respuesta. Yo lo único que digo es basado en lo que dice la Biblia en Hechos, que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados, y después dice que estaban en las reuniones, en la doctrina, significa que fueron doctrinados, y luego dice que compartían el pan. Bueno, dejémoslo allí, ese es el punto de vista bíblico mío, no lo voy a dar. ¿Por qué? Porque, repito, hoy han hecho un desorden con esto de la cena del Señor, y lo mismo que hizo la iglesia de los Corintios, lo mismo desorden surge hoy en día, y yo por eso a veces no hago la Santa Cena, porque cuando veo que se va a convertir en un desorden, uno mismo siente reprensión. Si somos guiados por el Espíritu Santo, debemos de sentir reprensión cuando la iglesia no toma tan en serio esto. Es un punto de vista muy delicado, y yo dije eso por lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 3, 2 y 4, que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados. Así era la iglesia primitiva, pero que de allí nosotros digamos que alguien ahora se arrepintió y puede tomar la Santa Cena, se ve un poco raro, pero es un punto de vista de cada persona. Entiendo lo que usted dice completamente. Vamos a ver otra pregunta por acá. Sí. Dice, un pastor que se separa de su esposa porque no le dio hijos, si él sabía que ella no podía tener hijos, y dejó abandonada, la abandonó, no sé cómo entiende, no puedo entender esta pregunta. Dice, ¿se puede volver a casar el pastor? Disculpe, pastores, muchas bendiciones. ¿Se puede volver a casar un pastor que abandonó a su esposa porque ella no le podía dar hijos, y ahora se podrá casar nuevamente? Pastor Selvin. Pastor. Bueno, no sé si me está escuchando el pastor. Yo creo que hemos tocado este tema y hemos abordado este tema muchas veces con respecto al casamiento. No sé si me escucha, pastor.
Bueno, creo que se frizó la señal. Se le fue la señal al pastor. Bueno, vamos a esperar. Ya hemos hablado de ese tema anteriormente, sobre el quién verdaderamente se puede volver a recasar. La Biblia es muy clara que a menos que su cónyuge haya violado el matrimonio o su cónyuge haya muerto. Así Jesucristo lo enseña, no lo digo yo. Si un pastor abandona a su esposa porque no le dio hijos, ese no es causa para abandonarla. Yo pienso que cada quien se casa. Denme un momentito, por favor. Vamos a conectar acá, a ver si podemos reconectarnos. Yo pienso que cuando uno se casa, voy a decir esto, cuando uno se casa, uno no está 100% seguro si la esposa con la cual nos vamos a casar es fértil o puede tener hijos. Eso uno no lo sabe, mayormente cuando esa doncella es señorita o tal vez no sea señorita o es una joven. Uno no sabe si esa persona es fértil o no. ¿Y qué pasa? Y ahora nos casamos muy enamorados y resulta que cuando no puede tener hijos, ahora ya no me gusta y la tengo que dejar porque yo quiero hijos. Miren, el que se casa, por eso casarse es una gran responsabilidad. Es algo muy serio. Jesucristo nunca enseña en su palabra, que una persona puede abandonar a su cónyuge solo porque no le da hijos. Abraham no abandonó a Sara porque no le dio hijos. Vivieron años y su vejez, en su vejez Dios le dio un hijo. Igual Isaac también, su mujer era estéril. Jacob también, Raquel era estéril. Zacarías no abandonó a Elizabeth porque era estéril. Allá en su vejez Dios le dio hijos a estos patriarcas, a estos hombres de Dios. Entonces ese no es ningún impedimento. Ya el que hace eso y se vuelve a recasar está en graves problemas. Nomás eso se lo digo. Eso no puede una persona casarse, solo abandonar a su cónyuge solo porque no le puede dar hijos. Que es dura la situación, claro que lo entendemos, y toda persona que se casa, todo matrimonio que se unen con el propósito de procrear hijos, tener una familia. Que no puedan, ese ya es otra cosa y hay que respetarlo y pedirle al Señor, que tiene poder para hacerlo, como lo ha hecho con algo otro de sus hijos en el antaño, incluso hoy lo sigue haciendo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero abandonar a su esposa solo porque no le da hijos y casarse con otro, eso es adulterio y eso es un grave pecado. Así es que no puede un pastor mayormente ser líder, hacer eso. No, eso no se puede. El que hace eso está en graves problemas. Vamos a ir a otra pregunta por acá. Vamos a ver. Vamos a ir a otra pregunta por acá. Bendiciones, pastor. Ya voy a entrar al canal La Generación del Rapto. No he entrado allí porque estoy respondiendo preguntas que me están enviando acá a los teléfonos. Vamos a contestarlas y ahorita voy con ustedes. Vamos a ver por acá. Dice, bendiciones, pastor. ¿Me podría explicar en su programa el versículo 21:9 del libro de Números, donde nombra vamos a ver cómo dice la pregunta? ¿Qué significado tiene la serpiente de bronce? Bueno, Jesucristo lo explicó de una manera muy sencilla y muy clara. En el libro de San Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Dice así. El Señor, hablando con Nicodemo, le dice así. Y como Moisés, versículo 14.
Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y como, así, y de la misma manera, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? ¿Cuál fue el propósito de levantarla? Dios le ordenó. A causa del pecado de Israel, Dios envió serpientes venenosas, ardientes, dice la Biblia, que significa venenosas, que nomás picaban y mataban al pueblo de Israel por rebelde en el desierto. Y el pueblo clamó a Moisés que le dijera al Señor que quitara las serpientes, que los perdonara, que quitara las serpientes. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta alta y levántala en alto. Todo israelita que mire la serpiente va a ser curado de su veneno, de sus mordidas. Así que Moisés levantó la serpiente en el desierto, y los israelitas que miraran a la serpiente de bronce eran curados. Los que se negaban a hacerlo, morían. Así que la serpiente de bronce representaba lo que iba a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Que todo aquel que a él lo mire, crea en él, como él dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su crucifixión, y que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la persona que volteaba a ver a la serpiente en obediencia a lo que Dios le dijo a Moisés, entonces recibía sanidad del veneno de la picada de la serpiente. También es una otra aplicación que tiene esto, es que Jesucristo fue levantado como un pecador, como una serpiente, en otras palabras, como un vil pecador. Jesucristo fue crucificado como un criminal, fue crucificado como un mentiroso, fue crucificado como un impostor, fue crucificado como un blasfemo, fue crucificado como un falso profeta, fue crucificado como alguien que se hacía pasar por Dios, etcétera, etcétera. Le llamaron endemoniado, le llamaron que tenía laxos con el demonio, con una deidad diabólica llamada Belcebú en aquel entonces. Así mismo levantaron a Jesucristo, como la serpiente representaba, en primer lugar, la obediencia a que todo el mundo mirara a la serpiente, y todo el israelita que la miraba era salvo. Pero también recuerden que era una forma de reprenderlos en su terquedad, ya que la serpiente siempre ha tipificado lo malo, a causa de que Satanás usó ese animal para engañar al ser humano en el huerto del Edén. Entonces los israelitas, por supuesto que tomaban de una manera repulsiva a la serpiente, pero ahora, aunque no les gustara esta tipología, esta representación, ¿cómo le puedo llamar así? Esta forma que Dios estaba usando para sanarlos, tenían que hacerlo. Tenían que levantar su mirada y mirar a la serpiente. Aunque les pareciera repulsivo, algo no agradable, Moisés no podía hacer nada por ellos, tampoco Dios. Sencillamente tenían que obedecer a lo que Dios decía. Así Jesucristo también lo dijo: el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado en alto, que fuese crucificado, que todo el mundo lo mire, que todo el mundo se dé cuenta que fue crucificado como un vil criminal, tratado como un vil criminal, como dice Isaías 53, usted lo puede leer. Así él fue levantado, pero todo el que en él crea tiene vida eterna. Todo el que en él cree tiene vida eterna. Para los judíos es increíble que alguien pueda invocar el nombre de Jesucristo. Si ese era un hombre, ese era un profeta, era un hombre bueno, era un curandero, pero no puedes creer en él como Dios, porque él no es Dios. Así dicen los judíos hasta el día de hoy. Pero él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pedro dijo en Hechos capítulo 2, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo que no hay otro, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que esa es la característica, eso es lo que representaba la serpiente, que Jesucristo iba a ser crucificado y tratado como un criminal. Hasta la misma ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue
hecho maldición por nosotros. Así Dios puso cargó el pecado, todas nuestras maldiciones las cargó sobre él, dice Isaías, para que por su llaga todos nosotros fuésemos curados de nuestra enfermedad, del veneno de la serpiente antigua, el diablo, el veneno del pecado. La sangre de Cristo es el único que quita ese veneno del diablo, el pecado. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Así que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos entonces a más preguntas por acá. Nuestro hermano pues se perdió por allá la señal y se desconectó. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas por acá. Tal vez el pastor se reconecta. Saludos a todos los que nos están saludando de Colombia, desde Nicaragua, desde Virginia. Saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos por acá. ¿Se puede casar nuevamente un hombre traicionado? La Biblia dice, salvo por causa de fornicación, un casado no puede ser fornicario. Yo creo que muy clara la Biblia dice, y hemos hablado de este tema a lo largo de este programa, que una persona que ha violado el matrimonio, deja libre a su otro cónyuge. Oiga lo que digo. Una persona, así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. El que se casa con la adúltera, con la repudiada, es adúltero también. Así que si un cónyuge traiciona a su otro cónyuge y se va y la abandona y se va a vivir con otro, entonces sencillamente está dejando libre a su esposo o a su esposa. Si su esposo o esposa le es fiel y él la traiciona y la abandona, sencillamente la está dejando libre. Y esa persona es libre para hacer su vida porque ella no traiciona el matrimonio, sino que el otro traicionó el matrimonio, cayó en adulterio, se fue con otra y dejó este cónyuge acá. El cónyuge queda libre para rehacer su vida, según nuestro Señor Jesucristo, no según yo. Ahora, si este cónyuge fue piedra de tropiezo para que aquel cayera en pecado o no cumple con su rol matrimonial y aquel otro cónyuge miró una puerta para buscar otra, es que es un tema extenso. Hay que ver por qué aquel cayó en pecado y esos temas solo se tratan en la iglesia o con su pastor. Así que no se puede decir, sí, ahora cásese, porque yo no sé por qué aquel cayó. Hay hombres que buscan otra mujer porque su mujer no cumple con lo que realmente debe ser. No solamente estoy hablando de relación sentimental, sino muchas cosas. Pablo dice, cada quien cumpla con su deber conyugal y que ninguno al otro se nieguen por causa de la fornicación. Así que el matrimonio es una responsabilidad mutua, no solamente del hombre, sino también de ambos. Ambos tenemos que guardar y cuidar y regar nuestro matrimonio para que crezca cada día y no se muera. Así que hay tanto que decir de esto que no se puede dar una respuesta contundente y así decir, sí, cásese, porque yo no sé por qué aquel otro cónyuge cayó en adulterio. Hay que examinar eso muy bien. Por eso cuando hay un tema de esto, se trata en temas de consejería. Vamos a otra pregunta por acá. Hola, Dios les bendiga. ¿Usted tiene alguna sucursal en Argentina? Y si así es, ¿dónde? Sucursales suena muy feo cuando se trata de la iglesia, ya que sucursal tiene que ver con negocios y la iglesia no es eso. Yo diría alguna otra iglesia que pertenezca a este ministerio es no. No tenemos ningún ministerio en Argentina. En mi caso, estamos en Houston, Texas solamente. Por ahorita, pienso que en el futuro Dios va a expandir este ministerio, no sé a dónde, Él lo sabe. Y el pastor Selvin Díaz está en Honduras. Así que yo estoy en Houston y el pastor está en Honduras. No estamos en Argentina. Bueno,
Vamos a otras preguntas por acá. Dios le bendiga, pastor. Disculpe la pregunta. Cuando un niño nace, ¿es pecador o no? Cuando un niño nace, no tiene conciencia de pecado. Es un ser, por supuesto, que descendiente de una generación caída, como somos los seres humanos, que no tenemos a Cristo, pero que es un pecador, no creo, porque él no practica ningún pecado y es un niño inocente, su alma es inocente. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia de pecado. Así que si ese niño muriere, no podemos decir que ese niño se va a perder. ¿Por qué? Porque no es un pecador. El niño no tiene conciencia de pecado. Así que un niño cuando nace y está recién nacido, no le podemos llamar un pecador, aunque como ser humano es descendiente de una generación como nosotros, los seres humanos, pero Dios no toma ese niño como un pecador porque ese niño no ha practicado ningún pecado. Es un alma inocente. No le podemos llamar pecador. Cuando ya tiene conocimiento del pecado y lo practica, sí le podemos llamar pecador, pero de lo contrario, no. Es un alma inocente que no conoce nada del mundo malo en el cual vivimos. Y que no se le puede llamar pecador. Otra pregunta por acá. Soy nueva, una pregunta. Hay una señora, le dicen ungida, que es un ungido o ungida para el evangelio hoy. La palabra ungido es ser investido por el poder del Espíritu Santo. Isaías 61, el Señor dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a proclamar libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón y a abrir las puertas de los que están encarcelados, a abrir los ojos de los ciegos. Isaías 61 dice eso: a proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, etcétera, etcétera. La palabra unción en la Biblia, más que todo se empleaba en el Antiguo Testamento, era derramar aceite sobre la cabeza de alguien que Dios había elegido o llamado para dicha función. En este caso, los reyes eran ungidos con aceite sobre su cabeza, con una vasija de aceite o con un cuerno, ya que el aceite se ponía en vasijas o en botellas o en cuerno. En este caso, el rey David fue ungido con un cuerno por el profeta Samuel, un cuerno de aceite. Dios le dijo: derrama el aceite sobre su cabeza. Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido con una redoma, una vasija, fue ungido. O sea, se usaba la unción del aceite sobre la cabeza del sacerdote. Aarón fue ungido también. Los reyes eran ungidos con aceite. Entonces, eso representa la unción del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, se llama que fue ungida, llena del Espíritu Santo. El Señor usó la palabra investido, como en Hechos capítulo 2. Ellos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y se asentó sobre cada uno. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra unción, ungido, hoy la usan muchas personas para hablar de alguien que Dios usa para en algunos milagros o etcétera, etcétera. El ungido del Señor. Así fue la palabra que David usó cuando se refirió a Saúl, ya que uno de sus siervos le dijo que lo matara, y él dijo: líbreme de Jehová de tocar a su ungido, porque había sido ungido por mandato del profeta. Entonces, eso lo usan hoy en día incluso para manipular. Hoy en día podemos decir que somos llenos del Espíritu Santo, pero eso de ungido tenía que ver con el Antiguo Testamento. Así que era algo en el Antiguo Testamento que representa en el Nuevo Testamento la unción del Espíritu Santo. Algunas personas usan eso para manipular. Soy el ungido, soy la ungida, etcétera, etcétera.
Vamos a otra pregunta por acá. Bendiciones desde Tampa, Florida. ¿Pueden los cristianos comer cerdo? Porque es uno de los animales inmundos. En el programa pasado tocamos ese tema. El apóstol Pablo dice que nada de lo que Dios creó ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Primera Timoteo, capítulo 4, dice así. Ya esto ya lo tocamos anteriormente, mis hermanos, por eso no me gusta volverlo a repetir porque el tiempo se va. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos. Capítulo 4, versículo 1 dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego el apóstol Pablo dijo allá en Gálatas, en Colosenses, en 1 Corintios, que nadie nos juzgue en comida o bebida. Así que en Romanos también habla que nadie juzgue al que come, ni el que come juzgue al que no come. Está hablando de cosas que eran prohibidas para los judíos. Así que si usted no come carne de cerdo porque su médico se lo ha prohibido o su salud no le permite, está bien. Pero por cuestiones religiosas, no. Todo lo que Dios creó es de disfrutarlo si se toma con acción de gracias. ¿Quiénes son los 144,000 en Apocalipsis? Ya hemos hablado también de esos temas anteriormente, pero los 144,000 son, como dice Apocalipsis, 12,000 de cada tribu. Capítulo 7 de Apocalipsis dice claramente, 12,000 de cada tribu de Israel. Sumado 12 por 12 da a 144,000. Así que son judíos. En la gran tribulación se levantarán predicando el evangelio 12,000 de cada tribu de Israel. Así lo dice Apocalipsis. Judíos. Dios les bendiga, hermano. Mi pregunta es sobre el velo en la mujer. ¿Es de la senda antigua? El velo en la mujer, Pablo dice claramente en 1 Corintios que a la mujer en vez de velo se le dio el cabello. La misma naturaleza misma nos enseña que el hombre le es vergonzoso cortarse el cabello, dejarse crecer el cabello, y a la mujer le es vergonzoso cortárselo. Así que en vez de velo se le dio su cabello. Así dice el apóstol Pablo. Vamos a ver si encuentro la cita. Capítulo 11 de 1 Corintios. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Hay congregaciones que las hermanas usan velo, se tapan su cabeza, hay otras que no. Da igual, si se lo tapa, está bien, si no se lo tapa, es igual. En el periodo de la gracia, ninguna de las dos cosas es prohibido. Si hay hermanas que se cubren el cabello, se no la juzgue. Pero usted que se cubre el cabello no juzgue a los que no se lo cubren, porque igual el cabello es el verdadero velo de la mujer. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer se corta su cabello porque su salud no le permite usar el cabello largo? Y hacen una contienda por estas cosas. No, que mira que se cortó el cabello, pero usted no sabe por qué se lo cortó, si por vanidad
o porque su salud no se lo permite. Hay mujeres que no soportan el cabello largo porque se mueren del dolor de cabeza. Entonces, el problema es la contienda. Y Pablo dice aquí, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, versículo 16, 1 Corintios 11, 16, con todo, después con todo esto que yo he explicado, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Así que no hay que pelear por eso si la mujer se cubre o no se cubre. No hay por qué pelear. La que se cubre, muy bien. La que no se cubre, igual. No hay que condenar a nadie. No tiene nada que ver con nuestra salvación. Gloria al Señor. Vamos acá con más preguntas. Saludos a nuestros hermanos en Nicaragua. Gloria al Señor. Vamos por acá. ¿Qué dice la Biblia sobre las mujeres que usan aretes y maquillaje? Ya eso lo hemos explicado, hermanos. Todas esas cosas son vanidad. Vanidad de vanidades. La iglesia no es para venir a exhibir aretes, ni pantalones, ni tangas, ni músculos. La iglesia es para venir ordenado en una forma decorosa, para venir a alabar y a presentarnos ante la presencia del Señor. Te viene ante la presencia del Señor con esos trapajos, todo ese montón de estropajos raros. No creo que usted sea cristiano o cristiana. Vamos a seguir contestando preguntas. Gloria a Dios, estoy leyendo sus preguntas, estoy leyendo preguntas que realmente son importantes. Ya las que hemos contestado no voy a entretenerme ahí porque el tiempo avanza. Vamos a ver por acá. Ahí ustedes mismos se están preguntando y se están contestando. Qué bueno. Aleluya. Bueno, ¿de qué denominación son ustedes? De ninguna. Bueno, voy a ir a mi canal a ver si por acá hay preguntas interesantes. Vamos a cambiarnos de cuenta por acá para ver si tenemos preguntas acá en el canal del Pastor Fuentes. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. ¿Por qué la gente se duerme en los ayunos? Está chistoso eso. Bueno, yo creo que el ayuno no es para dormir, es para ir a clamar a Dios, al Señor. Vamos a ver acá por Facebook, si que tienen acá, a ver si hay gente acá en Facebook, que no los he visto. Vamos a ver si tienen preguntas acá en Facebook. Aleluya. Saludos para los que están viendo ahí las páginas de esta transmisión. Recuerde, haga su pregunta, por favor, pregunta contundentes, preguntas que
que valgan la pena, no preguntas que por décadas estamos dando vuelta y vuelta y vuelta en ellas. Me gusta tocar preguntas que valgan la pena, no cositas ahí que más bien se generan habladurías. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, si no tienen más preguntas, ya hemos abordado la mayoría de las preguntas de ustedes en los dos canales y ya se nos fue el tiempo, ya son las 7 y por lo general este programa es de 1 hora, pero igual siempre le damos 2 horas por las preguntas de ustedes, pero verdaderamente a veces caen más preguntas y no podemos contestarlas todas. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver por última vez por acá si tenemos más preguntas, para irnos. Dice por acá, un cristiano en estos días puede tener visiones, sueños y ver hasta el espíritu, hasta los espíritus, demonios y de Jesús. Es que son preguntas que yo no entiendo. Perdonen, pero no puedo responder cosas que no entiendo. Hagan sus preguntas contundentes, preguntas que valgan la pena, que edifiquen a la audiencia. Este programa tiene que ser un programa para cristianos. Igual, si usted no es cristiano puede preguntarnos. Igual, pero haga su pregunta un poco clara para que yo pueda entenderle. Bueno, que Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Hemos abordado la mayoría de sus preguntas. Como les repito, las preguntas tienen que ser preguntas contundentes, preguntas claras para que podamos abordarlas. De lo contrario, pues no podremos porque tenemos que hablar cosas claras, entendibles en este programa. Cuando usted haga una pregunta, hágala clara, que se entienda, escriba con todo cuidado, claridad, para que podamos entender su pregunta. Gloria al Señor. Bueno, será hasta mañana. Recuerden, este programa mañana regresa, si Dios nos da vida, a las 5 de la tarde, hora de Houston. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo, con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.